Hay una historia que muchos desconocen tras el desastre nuclear en la central de Chernóbil. Existe una ciudad fantasma a tan solo 3 kilómetros del desastre en la ciudad abandonada de Pripyat, dentro de la zona de exclusión de Chernóbil, donde a día de hoy se siguen viendo mutaciones sorprendentes en diversas especies que quedaron atrapadas en la zona, y donde persisten altos niveles de radiactividad que impiden la permanencia de seres vivos en el lugar. Pero solo 9 años más tarde, en 1995, un grupo de 5 jóvenes británicos, saltándose las medidas de seguridad y el control militar estricto que había en la zona, se adentraron en los edificios en ruinas, en busca de tesoros olvidados. Lo que no sabían es que en esa ciudad se toparían con algo escalofriante. Y es que, los pocos valientes que se atreven a explorar el lugar han sido testigos de encuentros escalofriantes. Afirman haber visto una figura deambular entre los edificios en ruinas. Se cree que es el espíritu de un antiguo trabajador de la planta nuclear, condenado a vagar por la ciudad fantasma, buscando venganza por los errores del pasado. Otros dicen que es una especie de monstruo que habita el lugar. Los 5 jóvenes exploraban un antiguo hospital cuando descubrieron una habitación oculta. En ella encontraron una carpeta que contenía unos documentos clasificados, donde relataban unos experimentos científicos. Y entre los papeles polvorientos, encontraron un diario escrito por un científico que trabajaba en la planta nuclear de Chernóbil. En él, relataba cómo un experimento fallido había desencadenado una serie de eventos catastróficos que llevaron al desastre nuclear. Los jóvenes decidieron seguir las pistas dejadas en el diario y se adentraron en los túneles subterráneos de la planta nuclear hasta hallar el lugar marcado en el diario. A medida que se adentraban más profundamente, descubrieron una sala secreta, donde se realizaban experimentos con energía nuclear sobre humanos. Buscaban la resistencia humana frente a la radiación, para así poder habitar de nuevo la zona del desastre. Los jóvenes encontraron personas de diferente sexo y edad encerradas en pequeñas cárceles, con extrañas transformaciones, que no hablaban, solo emitían extraños sonidos. Alguien los tenía encerrados y con vida, por alguna razón. Descubrieron un quirófano, recipientes con fetos, y una habitación con cunas. Asustados los jóvenes, decidieron salir corriendo del lugar. Pero realmente, no se sabe, a ciencia cierta, si lograron salir. Y desde entonces, a día de hoy, no hay pistas de los 5 jóvenes que se adentraron en la boca del lobo. Hay rumores de que siguen dentro de la central encerrados. Solo algunos objetos personales fueron encontrados a lo largo del bosque, como un móvil de uno de los jóvenes con unos mensajes de audio, contando el horror vivido allá dentro. Quizás se encontraron con esa figura fantasmal que no los dejó salir, o fueron descubiertos, tal vez. Así, la leyenda del espíritu de Chernóbil sigue viva en las mentes de aquellos que se atreven a adentrarse en las ruinas de la ciudad abandonada, recordándoles que el pasado nunca muere y que los fantasmas del desastre nuclear siguen esperando en las sombras. O quizás esa figura fantasmal sea una persona que escapó del horror y anda suelta por la ciudad fantasma.